Gracias, Moni. Vamos a comenzar. Bienvenidas, bienvenidos. Héctor, Edgar, Elius, Daniel, Raúl. Hola, Daniel. Nos vimos hace ratito y ya nos vemos otra vez ahora. Está bien, está bien. Así es, José Ramón. Pero aquí estamos. Qué gusto, gracias. Bueno, pues hoy vamos a atender el tema del derecho probatorio, la argumentación probatoria o la argumentación que tiene que ver con el derecho probatorio. Es un tema que está cobrando gran importancia. Al grado, creo yo, que se está volviendo una moda, ¿no? ¿Cuál es el peligro de que se vuelva una moda? Es lo que vamos a platicar. Y bueno, ¿qué áreas de oportunidad hay? ¿Qué fortalezas? ¿Qué debilidades tiene el tema de la argumentación probatoria, ¿no? Y bueno, pues aquí lo interesante es que parece que de manera natural se dio una especie de articulación, ¿no? Entre la argumentación y el derecho probatorio. La gente que estaba haciendo teoría de la argumentación jurídica pasó de manera muy natural al derecho probatorio, ¿no? Quizá, claro, porque teniendo pues este interés sobre todo por la cuestión procesal, ¿no? Por la cuestión de la elaboración de una sentencia dentro del ámbito de la argumentación jurídica. Obviamente la parte que tenía que ver con las pruebas, pues naturalmente captó su atención, ¿no? Entonces, desde muy pronto vimos justamente estas relaciones, pues yo diría positivas entre la argumentación jurídica y el derecho probatorio. Pero le pasó lo mismo, ¿no? Que la argumentación jurídica a la teoría probatoria o teoría del derecho probatorio, como se le llama, sobre todo estando en manos de filósofos y filósofas del derecho que pues vieron que había un área de oportunidad en cuanto a estos elementos de la razón práctica, ¿no? Es decir, se trataría de un área de oportunidad en la cual se tiene la sensación de que se está haciendo algo, ¿no? O sea, que se están realizando actividades donde se aplica la teoría, ¿no? Donde no solamente se queda en la especulación, sino donde se hacen cosas, ¿no? Por eso creo que es tan atractiva esa área, porque pues realmente conecta con prácticas concretas donde se trata de mirar el derecho de manera pues contextual o de manera más realista, ¿no? O de manera más, incluso podrían decir hasta sociológica o antropológica, ¿no? Pero realmente pues este trabajo no lo hace quien al final de cuentas le toca ensamblar los argumentos para generar una sentencia, ¿no? O sea, lo hacen personas a las cuales yo denomino primer nivel de atención, ¿no? O sea, el primer nivel de atención dentro de la argumentación jurídica estaría en el área probatoria. Me explico, ¿no? Si es la y el servidor público municipal, es el policía, auxiliar, ¿no? Es esa servidora pública, ese servidor público que en un primer momento pues tiene contacto con las personas que tienen pues algún tema que eventualmente ha de judicializarse, ¿no? Incluso las propias oficialías de parte y un funcionariado que no está recibiendo una capacitación en temas de argumentación ni mucho menos de derecho probatorio, ¿no? Entonces, en ese primer nivel de atención, pues se genera esto que a nivel convencional la Corte Interamericana ha denominado como acceso pleno a la justicia, que es un derecho bien interesante y bien complejo, que
que justamente tiene como cometido, como objetivo, pues que los justiciables, las justiciables no tengan ningún problema al tratar de acceder a los servicios del Estado que brindan justicia, ¿no? Entonces, mirar la administración de justicia también como un servicio. Y ese servicio público, entonces, que fuera sencillo, insisto, que fuera accesible y como lo marca la ley, gratuito, ¿no? Sabemos que pues esto no sucede del todo, no se actualiza del todo, pero esa es la finalidad, eso es lo que marca el derecho convencional y de alguna manera también el constitucional. Y esto supone un principio que es básico para entender todo este intríngulis de lo probatorio y de la argumentación jurídica, que es el principio de inmediatez, el principio de inmediación. De área en área del derecho va cambiando esto, ¿no? Yo sé que en algunas áreas tiene una connotación distinta, pero en este contexto del acceso a la justicia, el principio de inmediatez debe entenderse como la necesidad de quien argumenta de acercarse lo más posible a los hechos. Entonces, sí, estamos hablando de hechos, ¿no? O sea, cuando hablamos de argumentación probatoria, hablamos de hechos. Ahora, si ustedes hacen ese ejercicio epistemológico, vengo todavía con el chip de ayer. Es un chiste local aquí con Daniel, ¿no? Que está también él en el diplomado de epistemología. Pero si ustedes hacen ese ejercicio epistemológico y aplican este principio de inmediatez, eso supondría que el juzgador tiene que acercarse lo más posible a los hechos. Esto supone, pues, que o tiene una máquina del tiempo o tiene que utilizar otros recursos, ¿no? Entonces, puesto que no tenemos una máquina del tiempo, quien argumenta tiene que hacer un ejercicio de imaginación, no hay otra manera. O sea, imaginar cómo se dieron los hechos, porque al final de cuentas ese es el ejercicio máximo dentro de la argumentación jurídica y dentro de las decisiones judiciales. Ese es el ejercicio máximo, el famoso match, ¿no? La subsunción, es decir, hechos y derecho, ¿no? Dame tú los hechos que yo te daré el derecho. Entonces, argumentación, por mucho se ha entendido justo como este ejercicio, incluso así se llama, de casación, ¿no? O sea, casar dos premisas, la premisa mayor, la premisa menor, donde una de esas premisas son los hechos. Entonces, los hechos se vuelven un tema vital, pero es un tema que no se discute mucho. Quizá ahora con el derecho probatorio empiece a cobrar algo de importancia. Entonces entenderán ustedes a las alturas de esta clase por qué fueron filósofas y filósofos del derecho los que se acercaron a este tema. Porque justo este ejercicio de decir qué son los hechos, pues es un ejercicio filosófico. ¿Qué significa que se haya presentado una serie de cuestiones que pueden ser calificadas, evaluadas por el derecho, que son relevantes para el derecho y que el derecho tiene que decir algo sobre eso, ¿no? Eh, entonces, pues ahí hay un asunto hasta de índole ontológica, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la realidad? ¿No? Y entonces, bueno, pues van a encontrar un montón de bibliografía atinente a este tema, ¿no? La verdad, argumentación, derecho probatorio, y ahí estaría el otro concepto, verdad. La verdad que incluso a nivel interamericano cobra vital importancia en la jurisprudencia como un derecho, no solamente como un concepto filosófico, sino como algo a lo que deberíamos tener acceso todas las personas dentro de los estados que han firmado por la convención, ¿no? Y este derecho a la verdad se vuelve vital porque de alguna manera va siendo transversal a toda la actividad, no solo procesal, sino yo diría del Estado.
Entonces, ahí es donde se pone bien interesante el asunto, ¿no? Porque este principio de inmediatez supondría una exigencia de tipo ético, o sea, más allá incluso de lo jurídico, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuándo es tan cercano? O sea, ¿cuánto es estar cerca realmente de la verdad, de los hechos, ¿no? O sea, es un asunto que la ley no puede determinar. O sea, ya sí, ya se acercó lo suficiente, ya tiene la verdad más aterrizada o más completa, ¿no? Entonces, este ejercicio, ustedes que ya pasaron, ya ahora entenderán por qué este diplomado está confeccionado así, por qué hablamos de emociones, por qué hablamos de sentidos, por qué hablamos de todos esos temas, porque al final este ejercicio interno, donde el operador o la operadora jurídica se acerca a los hechos, es un ejercicio que requiere de competencias, de habilidades, de facultades con las que normalmente no se nos educa dentro de la carrera de Derecho, ¿no? O sea, eso, ese ejercicio, a ver, ¿cómo te acercas a los hechos? Y normalmente nos acercamos, insisto, a través de versiones de esa verdad, ¿no? O sea, de un ejercicio hermenéutico que alguien más hizo. Ya están empezando como a articular las ideas. Entonces, ese primer nivel de atención hace esa descripción, ¿no? Es el parte del médico, perito, es, bueno, claro, en el derecho penal, ¿no? En el derecho electoral es el del funcionario del OPLE, ¿no? Es el del funcionario municipal o de la funcionaria municipal. Son actas, ¿no? Que alguien redactó. Es más, a veces ni siquiera estando delante de los hechos, sino escuchando a otras personas relatar esos hechos. Y a lo mejor, justo es antes de ese primer nivel de atención, hay personas, vamos a decirlo así, fuera del ámbito de lo jurídico, que, que tienen que contar, narrar, y ahí va otra cosa, o sea, tienen que narrar qué sucedió, cómo fueron los hechos. Entonces, estarán ustedes entendiendo por qué, insisto, este diplomado está hecho de este modo, porque al final se trata de narrativas, historias que se van contando y que al final se encierran o llegan a, a un expediente, llegan a una serie de hojas que alguien lee y que tiene que traducir, interpretar, eh, eh, tratar de hacer este ejercicio abductivo, ¿no? Conectar, insisto, imaginando lo que ahí sucedió. E incluso imaginando o tratando de complementar, de llenar vacíos de lo que dicen que sucedió, porque quizá hay una serie de versiones y a ese lector hipotético, esa lectora hipotética del final de esa cadena, le toca entender todo eso, ¿no? Entonces, es un proceso largo que los probacionistas o los pruebólogos, les digo yo, le han llamado cadena, ¿no? O sea, fíjense cómo, o sea, nos compramos unos conceptotes, pero luego si uno los trata como de desbrozar o de analizar, es bien interesante, porque es una metáfora al final, ¿no? Cadena de custodia. Lo utilizamos recurrentemente, es un concepto que también aplica en el derecho electoral, ¿no? Y que tiene la idea de evocarnos justo una consecución de cosas, ¿no? De hechos, porque son los eslabones, ¿no? Sí, un primer eslabón y un último eslabón. Y de ahí va pasando, ¿no? O sea, la idea es que ese encadenamiento va teniendo progresión y va evitando filtraciones, va evitando, supuestamente, ¿no? Va evitando que se rompa esa cadena, ¿no? O sea, si no hay un eslabón, si la cadena está rota, entonces no funciona.
Este es un trabajo inmenso, si ustedes lo logran ver, ¿no? O sea, articular todos los argumentos desde el primer momento en que surgieron. Eso es la cadena, ¿no? De custodia. Eso es el derecho probatorio. O sea, tener un hilo conductor desde el minuto 1 hasta el minuto en que se ha de tomar la decisión y que todo esté debidamente engarzado. ¿No? O sea, estamos tomando esta decisión en función de estos hechos que nos llevan de manera retroactiva hacia ese primer momento, ¿no? No me acuerdo si ya se los había comentado aquí, pero, o sea, aquí me parece que tendríamos que ser muy creativas y creativos con este tema, porque, insisto, no tenemos esas competencias, o sea, no tenemos esas habilidades para tratar a lo mejor las tenemos de manera implícita, ¿no? Pero como justo en estos ejercicios, como el caso de este diplomado, tiene que hacerse un análisis, entonces tenemos que echar mano, bueno, pues de lo que tenemos y sumar todo aquello que podamos sumar, ¿no? Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, este ejercicio de imaginación que hace quien argumenta de volver al minuto 1 de lo que sucedió para tratar de entender los hechos en su contexto, porque así además lo marca la jurisprudencia, como lo veremos, eso es lo que viene ahora después, ¿no? Es decir, esa obligación, ¿no? De tratar de entender que los hechos no se dan en un espacio cualquiera, se dan en un contexto, ¿no? Eso lo veremos. Pero bueno, ese ejercicio de imaginación parece mucho al ejercicio que hace el cine, que denominamos flashback, ¿no? Entonces creo que ya se los había contado, pero aquí tiene mucho sentido volverlo a decir, ¿no? O decirlo, ¿no? Porque, pues básicamente hacemos ese ejercicio regresando a ese minuto 1, supuestamente tirando de la cadena, o sea, yendo por cada uno de los eslabones, constatando que esos eslabones están unidos y no se han roto. Y por eso cadena de custodia, insisto, es un concepto que trata de eso, ¿no? De preservar. Fíjense cómo ya va cayendo todo por su propio peso. ¿Qué preservamos? La verdad histórica. Ahora, aquí hay un temazazazo del que yo he querido escribir, seguramente voy a escribir en esta semana, que es el estricto derecho. Porque se ha insistido, o sea, es una especie de rescoldo, ¿no? De resguardo, de protección. No, pues es que el estricto derecho es que quien argumenta, el juzgador, se atenga a lo que está en el expediente, ¿no? Claro, es muy cómodo, ¿no? Es muy sencillo. Así, de alguna forma, no tienes que hacer ningún ejercicio de imaginación, ni constatar que los eslabones están unidos, ni regresar a ningún sitio, ¿no? O sea, simplemente circunscribirte a eso. Pero parece que, a ver, esto incluso podría generar una polémica. Lo he discutido con mi amiga Erika Yasmín Zárate, que trabaja en la Suprema Corte, con los secretarios de la Corte, siempre están discutiendo estos temas. Ella se dedica al derecho probatorio. Pero ¿dónde está la polémica? Que si ustedes lo vislumbran, el estricto derecho es una institución o un concepto anacrónico, ¿no? Porque si tú tienes el primero constitucional, si tú tienes todos estos elementos de carácter constitucional y convencional, como el principio de inmediatez, el tema de la verdad, el derecho a la verdad, entonces, si tienes todos estos elementos y si tienes todas estas reformas que están pues tratando de generar un ejercicio más consciente sobre las pruebas, entonces el principio de estricto derecho tiene que resignificarse, tiene que actualizarse, por decirse de un modo, ¿no? ¿No? Entonces, todo tiene que ver con qué se concibe como derecho.
y si derecho cada vez más se está acercando a justicia, entonces, bueno, pues ahí está un poco el secreto, ¿no? O sea, el estricto derecho debe ser una herramienta, un mecanismo para un fin, que es la justicia. O sea, no puede ser el fin en sí mismo, ¿no? El estricto derecho es un fin, no, es un medio para llegar a algo. O sea, en un momento es efectivamente que el juez no invente cosas, que en la argumentación no se inventen cosas, ¿no? Y aquí es otro tema también muy apasionante y muy polémico, ¿no? Porque siempre, o sea, justo, ¿cuándo fue? Ayer creo que también en un diplomado, sí, justo ayer en un diplomado sobre sistemas normativos, una persona, un colega, decía eso, ¿no? Es que el problema es que el juez constitucional está inventando cosas, ¿no? Está inventando derechos, está inventando salidas. Es que ese es, me parece, esa es otra cuestión, pero vamos a asumir, digamos, el reto, ¿no? En términos de argumentación y de derecho probatorio, ¿no? No es que esté, o sea, a mi parecer no es que esté inventando, sino que lo que está haciendo es tratar de narrar eh, las, la, los elementos que tiene a disposición de otra manera. Pero aquí el éxito de ese trabajo hermenéutico es tratar de articular de manera razonable y convincente incluso en términos retóricos los elementos que se tienen a disposición para poder generar la respuesta más adecuada. No sé si se percibe. O sea, entonces la argumentación jurídica como un trabajo de ensamblaje de todos esos elementos probatorios que se tienen a disposición. O sea, es así como yo lo percibo, ¿no? Como yo lo veo, ¿no? Entonces, la solución que da, ahí es donde se pone compleja la cuestión, ¿no? O sea, primero, eh, eh, es que ese justo es el tema de la filosofía del derecho, ¿no? Es decir, ¿por qué deciden los jueces como deciden, no? ¿Por qué piensan los jueces como piensan, no? Entonces ahí hay autores como Alejandro Nieto, autores como, bueno, todos los autores del realismo filosófico norteamericano, los Critical Legal Studies, ¿no? Diego López Medina en Colombia, o sea, por qué deciden así los jueces? O sea, eh, porque encontraron una historia convincente cuando miraron los hechos, hicieron este trabajo de imaginación, los ordenaron de alguna forma y entonces dieron esta solución, o ya tenían de alguna manera la solución y luego trataron de justificarla pues a través de la búsqueda de esos elementos que tenían, o pues incluso, ¿no? O sea, el tema que nos preocupa en toda América Latina, ¿no? El tema de la corrupción, ¿no? Entonces, por corrupción, toman una decisión que favorece de manera parcial a alguna persona o conculcando contra la independencia judicial y al final terminan haciendo un montaje muy bonito con la teoría de la argumentación jurídica y con el derecho probatorio para justificar una decisión que era absolutamente política. Ahí está el intríngulis de la argumentación jurídica, ahí está el gran problema, ¿no? Y bueno, pues parece que la solución parecería, pues, que los jueces se ajustaran a unos parámetros éticos y hicieran su trabajo conforme a este esquema que estamos tratando de comentar o de analizar, que tiene que ver con el derecho a la verdad, que tiene que ver con el principio de inmediatez o inmediación, que tiene que ver con el derecho de las y los justiciables al acceso a la justicia plena, ¿no? Y entonces, que de esa exigencia naciera un trabajo de argumentación jurídica transparente, eh,
exigente o profesional, excelente, con excelencia, porque así lo marca el código de ética, ¿no? O sea, con todos estos elementos, porque si no, no hay modo, ¿no? O sea, como alguna vez un juez me dijo, ¿no? Pues, doctor, usted podrá hacer todas sus teorías, pero jamás podrá meterse a nuestra mente para saber cómo decidimos, ¿no? Y eso ya cada vez va siendo menos cierto, ¿no? Porque con las neurociencias ya casi nos estamos metiendo a la cabeza de los juzgadores. Bueno, Colombia tiene un estudio bien interesante, ¿no? O sea, cómo han logrado demostrar que puede haber una tendencia misógina o una tendencia propietarista o una tendencia racista en algunos juzgadores, mapeando, diagnosticando sus sentencias, ¿no? Entonces, bueno, hacia allá vamos, esa es la gran cuestión, o sea, la gente quiere confiar en la administración de justicia, pero por obvias razones quiere saber cómo piensan los jueces. Y la forma de saber cómo piensan es a través de cómo argumentan. Y esos argumentos ligados a qué tanto esfuerzo están haciendo por considerar las pruebas o qué tanto saben de cómo funciona este derecho probatorio y estas pruebas, ¿no? Entonces, digamos, esto a grandes rasgos es como el planteamiento del problema, ¿no? O sea, ¿qué implica hablar de argumentación y derecho probatorio en la contemporaneidad, en la teoría del derecho actual, ¿no? Ahora, aquí obviamente tendremos que hacer algunas disquisiciones respecto de lo que ha sucedido en nuestro país, ¿no? O sea, es decir, eh, a partir de este planteamiento un poco, pues desarrollar algunas hipótesis, ¿no? Yo comencé muy enfáticamente diciendo bueno, que era una moda, ¿no? Y ya incluso en este planteamiento del problema estoy señalando una problemática. Y la problemática es que terminemos tomando cursos de derecho probatorio de manera masiva, como está sucediendo, pero en un nivel alto, ¿no? O sea, es decir, al final de la cadena. Entonces, hay un grupo de personas que se está capacitando en derecho probatorio, otra vez de nuevo, como pasó con la argumentación jurídica, ¿no? Trayendo a estos profesores españoles para que dicten conferencias, haciendo cursos que pagan los poderes judiciales de algunas entidades federativas o el Poder Judicial Federal, y entonces traen a estos profesores, a estas profesoras, o, o dan becas o financian a la gente para que vaya a España, ¿no?, a tomar estos cursos costosísimos, y va a pasar como con la argumentación jurídica, ¿no? Que en algún momento, bueno, pues todo el mundo había tomado un curso de argumentación jurídica, ya sea yendo allá o con alguien que había ido allá, pero en este esquema de altos costos, ¿no? Y entonces tú tienes una sentencia que está pues, digamos, con una estructura que parece razonable, pero sin ningún compromiso ético o con un tipo de conciencia social. Entonces, lo único que hicimos fue un efecto make-up, ¿no? Le digo yo, ¿no? O sea, un efecto de maquillaje. ¿Qué pasa entonces? Pues pasa lo mismo ahora, ¿no? O sea, la gente abarrota los cursos de derecho probatorio, va a tomar esos cursos o viene esa gente y al final tenemos otra vez el efecto make-up, ¿no? O sea, sentencias donde se habla de estándares probatorios, estándares, ¿no? Es decir, otra vez lo mismo, ¿no? Un checklist de si se cumple con ciertas condiciones dentro del derecho probatorio, pero justo como funcionamos los abogados, o sea, lo que queremos es salir del trance, ¿no? O sea, decir, si yo hago esta lista, el ejercicio probatorio está bien, sí, bueno, me ciño a esta lista, pero es aprender de manera
formalista, ¿no? Robótica, ¿no? Sigo la lista y ya, sigo los pasos y ya, aplico la fórmula y ya, ¿no? O sea, entonces volvemos al mismo tema, ¿no? El derecho probatorio se vuelve de alguna forma una especie de paliativo, ¿no? A un tema que es mucho más trascendente e importante, ¿no? Como puede ser la verdad. Entonces, si no hay yo les decía ayer en el diplomado de sistemas normativos, una actitud antropológica, o sea, si no empezamos a trabajar en esas competencias que son necesarias, entonces todos estos esfuerzos van a quedarse solamente en algo epidérmico, superficial. Vamos a tener en 10, 15 años, pues sentencias en donde la parte de los hechos está bien construida, pero en realidad no hay un esfuerzo porque eh, eso resuelva el problema de fondo, ¿no? O sea, estamos solamente preocupándonos por las formas, por eso se llama formalismo, ¿no? Eso es lo que me preocupa, ¿no? Que, que, que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, a decir, bueno, ¿cómo le tengo que hacer? Ellos vienen y nos dicen cómo hacerlo, pero nosotros no pensamos en los problemas de índole práctica que realmente tenemos que afrontar, ¿no? ¿Y cuáles son esos problemas? Bueno, pues el principal problema es una cultura, pues lo voy a decir así, una cultura de la mentira, ¿no? O sea, en nuestro contexto cultural hay una idea de que el derecho tiene que manipularse, instrumentalizarse, ¿no? No sé, decía Santiago Chablé que le puso una, ¿no? El derecho electoral del enemigo, ¿no? O sea, el derecho se utiliza contra las demás personas y entonces lo utilizas a modo. Ahora, esa es una manera, digamos, viciada de entender todo esto del derecho probatorio que hemos tenido siempre, ¿no? O sea, que de alguna manera, o sea, alguien puede decir, ¿por qué la gente utiliza así el derecho? Bueno, porque nosotros los operadores jurídicos, los abogados, les enseñamos a utilizarlo así, ¿no? O sea, decimos, siempre hay una forma de darle la vuelta a la ley, ¿no? O de encontrar algo que justifique una postura ética, ¿no? Por eso digo una cultura de la mentira. Le decimos aleccionar testigos. Entonces, en realidad es enseñarle a los testigos a decirles mentiras, ¿no? O sea, decir mentiras, ¿no? Entonces, tú puedes traer todos los cursos más sofisticados, aplicar todos los modelos, poner estándares probatorios, pero si no hay una cultura de la verdad, pues eso no va a funcionar, ¿no? O sea, se va a hacer ahora con un tremendo problema cultural, ¿no? De tratar de, pues eso, de favorecer como la salida fácil, ¿no? O sea, hay esa idea de que es posible falsificar, que es posible alterar, que es posible manipular, que es posible, pues eso, ¿no? Crear una realidad que no existe, ¿no? Crear una versión de los hechos que te acomode, ¿no? Y pues de eso está plagado todo el derecho, ¿no? O sea, es más, nuestra historia procesal está construida en función de ello. O sea, eh, no hay un derecho a la verdad en México que sobre los casos más emblemáticos no se sabe absolutamente nada. O sea, no sé, Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuánto tenemos? ¿Cuántos esfuerzos? Esfuerzos entre comillas, porque básicamente el ejercicio es el de esconder la verdad a través de múltiples versiones sobre los hechos. Entonces, bueno, creo que Ayotzinapa es súper emblemático, ¿no? Porque pues hubo una versión oficial de los hechos, supuestamente, bueno, eso, con una especie de cadena de custodia que después se demostró era una falsa cadena de custodia, que incluso fue, bueno, pues tiene hasta gente en la cárcel, ¿no?
O sea, me refiero a por esa enorme alteración que hubo en ese momento, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante, pero sobre el asunto de Ayotzinapa hubo una comisión de expertos internacionales que vinieron a tratar de poner orden a las pruebas, o sea, tratar de generar una historia que fuera más cercana a los hechos y de manera muy pronta se dieron cuenta de la tremenda manipulación que había habido, ¿no? O sea, cosas, pues eso, casi increíbles, ¿no? Surrealistas, ¿no? Como lo del basurero y lo de la quema, y luego encontraron el tema de los celulares, ¿no? Los celulares de los estudiantes que siguieron encendidos todavía mucho tiempo después pues de la desaparición forzada, eh, eh, involucradas autoridades de todos los niveles, o sea, un cochinero, ¿no? Y al final el informe de los expertos y expertas internacionales dice una cosa gravísima, ¿no? O sea, después de analizar esto, vemos que, o sea, aquí no hubo la más mínima intención de encontrar la verdad. Aquí todo supuso justamente este, eh, generar muchas mentiras para poder perder dentro de esa confusión el hecho, ¿no? O sea, básicamente impunidad ligada a una cultura de la mentira, ¿no? Es decir, incluso creo que había unas palabras así como estamos sorprendidos, ¿no? O sea, nos llama la atención tremendamente la capacidad del sistema mexicano para alterar las pruebas. Alterar las pruebas. Entonces, bueno, y además nos enojamos, ¿no? O sea, ¿qué les pasa a estos extranjeros que vienen a querer decirnos cómo hacer las cosas, ¿no? Pero, o sea, justo ese tema se volvió de alguna manera emblemático por eso, ¿no? Porque, pues porque eso parecía sistémico. O sea, parecía que nuestra cultura, insisto, es la de la alteración, tergiversación de pruebas, ¿no? Entonces, ustedes sumen esos dos elementos, ¿no? Es decir, eh, un furor, una efervescencia por los cursos de derecho probatorio, por un lado, y por otro lado, una cultura que no está dispuesta a buscar la verdad, pues todos tienen el caldo de cultivo para lo que estoy comentando, ¿no? Para que entonces al final de este camino, pues lo que tengamos es las mejores técnicas del mundo para poder decir mentiras, ¿no? O sea, para hacer nuestras mentiras más verosímiles, para hacerlas mejores, ¿no? Entonces, yo creo que un poco la respuesta está en el propio planteamiento, ¿no? Si tendríamos que ir generando una cultura de la verdad, tendríamos que ir generando una cultura que busque preservar ese derecho y donde entonces el derecho probatorio tendría una misión distinta a la que tiene, ¿no? O sea, no la de justificar, no la de unirse al tema de la argumentación jurídica, eso, para justificar una narración acomodaticia y, y utilitarista, sino justo un compromiso social. Y aquí voy a dar algunas, pues eso, como dijeron, vamos a hacer unas hipótesis, algunas posibles soluciones a eso, ¿no? Vamos un poquito nada más a seguir unos minutos más, tratando de argumentar en ese aspecto, ¿no? Creo que el otro caso célebre en ese aspecto, bueno, hay bastantes, pero otro caso célebre en ese aspecto es el de Florence Cassés. Si hiciéramos una historia de esto, ¿no? De la alteración de pruebas en México, ¿no? Miren, el caso de Florence Cassés es muy relevante porque
además, porque llegó a la máxima instancia, y la gente que estuvo involucrada dice que había muchísimas pruebas, o sea, que se llenaba un salón con todas las pruebas que había, ¿no? Claro, pruebas que, o sea, eso era lo complicado del caso, ¿no? O sea, había tantas pruebas como para decir que era culpable como para decir que no. O sea, el tema, otra vez volvemos, ¿no? De esa cultura de la alteración, pues llevó incluso a que eso fuera un montaje televisivo. O sea, vean el nivel, o sea, de la sofisticación que tenemos. O sea, nos esforzamos por alterar las pruebas al grado que la televisora más poderosa en ese momento del país le es pedido por el gobierno que haga un programa de televisión, una ficción casi, ¿no? Haciendo un montaje. Que todos, pues, sí. Bueno, hay de hecho ahora un documental en Netflix sobre eso, ¿no? Y entonces, pues se hace eso, una actuación, ¿no? Para que la gente supuestamente viera en vivo la aprehensión y todo eso, y ahí se empezaron en vivo a sembrar pruebas. Es increíble, ¿no? En vivo se alteraron las pruebas. Empezaron a fabricar una historia así en el noticiero estelar, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues vino todo lo que nos tocó vivir, ¿no? O sea, es decir, ataques en los medios de comunicación, descalificaciones, tal. Bueno, pues para cuando llegue a la corte, el ministro Saldívar, que a la postre después fue presidente de la corte, dijo una cosa que, pues, hasta de sentido común, ¿no? Una cosa evidente, ¿no? Esto es un cochinero. Y pues básicamente, o sea, no hay manera de saber así bien al 100% qué pasó. Y puesto que no hay manera, y puesto que todo esto está alterado, ahí es, digamos, la parte complicada, ¿no? De esta historia, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene que declararse este caso inconstitucional, ¿no? Y aquí entonces viene nuestra tragedia, porque siguiendo ese precedente, todos los casos en México serían inconstitucionales, ¿no? O sea, básicamente el criterio es, si hay alteración de pruebas, ergo, no se ha cumplido con el debido proceso y por tanto, entonces, el caso tiene que, pues, considerarse inconstitucional, tiene que estarse al principio de inocencia y ya, ¿no? Entonces, claro, alguien debió decirle, señor ministro, ¿sabe qué? El problema es que en México todos los casos tienen ese cariz, así que entonces todos los casos pasarían por ese rasero y serían inconstitucionales, ¿no? Los que saben de este asunto dicen que lo que se debía haber hecho en ese momento era reponer el procedimiento. Y claro, pero es que los tiempos políticos no eran los adecuados, ¿no? O sea, es decir, había una presión del gobierno francés, y como ya sabes, había una serie de cosas, y al final nos quedamos otra vez como siempre, sin saber realmente qué pasó. ¿No? Otra vez, pero bueno, impunidad, ¿no? Otra vez impunidad. Otra vez impunidad. Pero ¿en qué perjudica eso al sistema? Lo perjudica tremendamente porque entonces nos vamos conformando como sociedad a las mentiras y a no tener la obligación de nuestro sistema de decirnos la verdad, en ningún caso, ¿no? Y entonces, claro, cuando hace un par de años sucede lo de Devani, pues vuelve a ser lo mismo, ¿no? 10 versiones, nadie sabe, chistes, cosas, se vuelve parte de la cultura popular, pero al final seguimos sin saber qué le pasó a Devani, ¿no? Nuevos peritajes, exhumaciones, inhumaciones, un desastre, ¿no? Entonces, no es algo que hayamos superado, incluso ya habiendo tenido cursos de derecho probatorio. Así que yo no vislumbro que esto vaya a solucionarse en los próximos años porque el profesor Jordi Ferrer venga a darnos cursos, ¿no?
Yo, o sea, sinceramente creo que ese no es el camino, ¿no? Entonces, pues justo esta problemática, ¿no? Con una cultura ligada a esta alteración probatoria, efecto corruptor para eso. Exacto. A ver, leo ese comentario. Aquí está. Dice Miguel Israel Santoyo. El ministro utilizó la expresión efecto corruptor para referirse a la serie de irregularidades. A la serie de irregularidades que impedían conocer la verdad en el caso Florence Cassés. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, es un poco como la determinancia en derecho electoral, ¿no? O sea, no sé si lo perciban, pero si se fijan, es como frustrante. O sea, que en todos nuestros grandes casos o nuestros casos célebres, o sea, siempre tengamos que llegar a la conclusión, no se puede llegar a saber la verdad, ¿no? El caso del efecto corruptor, ¿no? Y puesto que no se puede llegar a saber la verdad, o esto no es determinante, o sí es determinante, ¿no? Entonces, se anula, no se anula, ¿no? Que de alguna forma, en el caso del derecho electoral, es el polémico caso del 2006. O sea, porque, claro, ustedes me podrán decir, hubo una sentencia, también fue un cochinero con las cadenas de custodia del material electoral, se acordará, ¿no? Lo mismo, ¿no? O sea, decir, escenas, bueno, hay un documental que se llama así, El Fraude, ¿no? Y que ha quedado como en la memoria histórica, porque frente pues sí, al tremendo trabajo administrativo y luego procesal, que llevó a una sentencia donde se determinó pues que no había habido fraude. De todas maneras, en el imaginario quedó la idea y las imágenes pues, de estas urnas que iban y venían, que se quemaban, que se alteraban, ¿no? Que se robaban, y entonces en el imaginario quedó eso, y tan quedó que eso después llevó a, a, al presidente actual al poder. Entonces, sí, hubo una sentencia, pero el tema es que no hubo la convicción a nivel social de que realmente, o sea, hubiera habido de alguna manera un buen trato en temas de derecho probatorio. O sea, al final de cuentas, eh, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, es decir, no pudimos satisfacernos con con la versión de los hechos, como se dice, ¿no? O sea, otra vez otro caso, otro tema de derecho probatorio, ¿no? Entonces, sí es una cuestión que, que en México lastima, lacera, y que a la par, o sea, yo no digo no, abandonemos los cursos de formación sobre derecho probatorio, sino lo que digo es a la par de que se va construyendo este, esa, eh, esa capacitación, que se van construyendo esos conceptos, que se va profesionalizando la gente, a la par vayamos creando una cultura de la verdad, hablando más del derecho a la verdad, y bueno, y al derecho a la verdad y derecho a la memoria, ¿no? Son los dos conceptos que están engasados, porque justo eso, no tenemos memoria histórica, o sea, no sabemos qué pasó. Y entonces eso impide cerrar ciclos, o sea, impide decir como sociedad podemos seguir avanzando. No podemos seguir avanzando, porque incluso no sabemos qué pasó en el 68, no sabemos qué pasó en la Guerra Sucia en los 70s, y así vamos sumando. Incluso hemos hecho de nuestra historia procesal constitucional como emblema al caso Radilla, y Radilla no sabemos ni siquiera dónde está. O sea, así de escandaloso es esto, ¿no? Todo el mundo dice, el caso Rosendo Radilla, pero sepamos que el caso Rosendo Radilla nunca se resolvió. La sentencia de la Corte,
que ordenaba la indemnización que no aceptó la familia Radilla, y ordenaba al gobierno la verdad, o sea, decirle a la familia qué había sucedido con su padre, ¿no? Cosa que, insisto, hasta la fecha no sucedió. En el documental, el caso Rosendo Radilla, justo en esa escena en la que pues se notifica la condena y el gobierno tiene que responder, hay una escena muy, o sea, que a mí me movió mucho, porque hay creo, no me acuerdo qué funcionario, creo que era alguien de gobernación, o sea, alguien y decía, no, es que es imposible saber dónde está Rosendo Radilla por la extensión de terreno en la cual operaba el ejército en ese momento, ¿no? O sea, es decir, son tantos los muertos y es tanto el espacio en donde esos muertos están que es imposible. O sea, no alcanzaría este sexenio para rastrearlo. Entonces a mí se me ocurría o sea, pensar eso, ¿no? O sea, como para el mal no se escatima, ¿no? En recursos, ¿no? O sea, es decir, para hacer ese esfuerzo de matar a tanta gente y enterrarla en tantos sitios diversos, no hubo problema. Pero para hacer una cosa buena como era rastrear y encontrarlo, o sea, eso era imposible, ¿no? Y bueno, pues es frustrante, es triste y es hasta paradójico, ¿no? Porque entonces resulta que construimos todo este andamiaje sobre los derechos humanos y la reforma de 2011 sobre un fracaso, ¿no? Sobre un cuerpo que sigue sin aparecer y que sigue sin generar ese derecho a la memoria. Seguramente los hijos de Rosendo Radilla se van a ir de este mundo sin saber qué pasó con su padre. Y eso es terrible, ¿no? Terrible porque además seguimos en la misma inercia. O sea, eso no ha acabado, ¿no? O sea, seguimos pues con la milicia interviniendo en estos procesos, o sea, un poco con este asunto de la manipulación, ¿no? O sea, seguimos todavía dentro de esa vorágine de cosas que nos hacen estar como estamos y que entonces nos hace generar como esta especie de desdoblamiento, ¿no? O sea, nos ponemos felices por el caso Rosendo Radilla cuando el caso Rosendo Radilla es lo que nos debería de hacer más críticos y ponernos en alerta y ponernos tristes y ponernos pues, reflexivos y tratar de buscar soluciones, ¿no? Bueno, yo decía que iba a dar algunas soluciones a este problema. Obviamente uno está en empezar a hablar de cultura de la verdad, hablar de derecho a la verdad, derecho a la memoria, y esos dos derechos ligados a un tercer derecho del cual casi no se habla, que es derecho a la paz. Entonces, llámeme loco, poeta, soñador, pero la argumentación jurídica debiera ser un mecanismo pacificador. Las narrativas, las historias, el afán por buscar la verdad debería de ser algo que pacificara. O sea, el mantenernos así como expectantes, defraudados por el sistema, eso no genera paz, genera incertidumbre, genera inseguridad, genera una terrible sensación, ¿no? Entonces, por eso no se habla de derecho a la verdad, por eso no se habla de derecho a la memoria, porque entonces tendría que hablar de derecho a la paz. En un país donde ni siquiera se menciona, pues obviamente la ausencia de ese derecho pues supone que vivimos en un estado de violencia, ¿no? Un estado donde no hay paz, porque no se han cerrado esos ciclos, porque no se conoce la verdad, porque no hay un sistema, porque no hay una cultura que esté tratando de hacer eso, ¿no? De decir, ciudadano mexicano, estate tranquilo, nosotros estamos velando por ti y porque en caso de que hubiera algo que alterara ese orden,
tú sabrás que haremos lo necesario para restablecerlo y generar esa paz, ¿no? O sea, todo está ahí ligado. Entonces, la argumentación jurídica como un elemento pacificador, ¿no? Como un elemento de generar convicciones y de garantizar este derecho a la verdad y a la memoria. Y justamente teniendo como aliado al derecho probatorio, ¿no? O sea, es decir, tratando de decir, miren, hicimos este buen ejercicio, aquí están las pruebas, esta es la cadena, esto es lo que hemos hecho, y entonces nosotros nos quedaríamos tranquilos, decir, se hizo un buen trabajo, esa es la verdad, estamos tranquilos porque entonces sabemos que cuando suceda algún incidente, el Estado se activará pues todos sus mecanismos para podernos decir qué pasó y sancionar a las personas que, pues, que cometieron esos actos, ¿no? Y en el electoral es básico, ¿no? Sancionar a las personas que pretendían llegar a un cargo de una posición de poder a través de instrumentos ilícitos, a través de engaños, a través de alteraciones, ¿no? Porque si no, entonces, bueno, pues llega cualquiera, ¿no? O sea, y eso es grave. A ver, leo sus mensajes. Dice Miguel, coincido, el derecho a la verdad vinculado a los principios de certeza y máxima publicidad en materia electoral que tienen por objeto la paz social. Exacto. Entonces, la paz social como, bueno, ahí tengo un cuadernito, ¿no? O sea, la paz como un presupuesto del derecho electoral. O sea, así como, o sea, el derecho electoral tiene que buscar la paz, pero para que el derecho electoral se ejerza, tiene que ejercerse en un contexto de paz, ¿no? Entonces hay una relación entre derecho a la paz y derecho electoral intrínseca y recíproca, ¿no? O sea, no puede ser de otro modo, ¿no? Y casi no se habla de derecho a la paz en derecho electoral. Bueno, entonces, sería importante tener pues esto que a lo que te refieres, Miguel, ¿no? Esta máxima publicidad, acceso a la justicia pleno, eh, esta convicción por encontrar la verdad, esta convicción por generar memoria, esta convicción por generar paz. Y eso, pues eso, garantizaría una justicia atenta de lo que sucede y comprometida con la sociedad a través de ese derecho a la verdad, ¿no? Entonces, cuando yo digo comprometida, ahí encuentro otra solución posible. A ver, se las comparto, ¿no? Me parece que el proceso es una institución de índole social. Creo que hemos visto el proceso y a la argumentación jurídica como una especie de espacio agónico de las partes y ya. O sea, son dos partes así, de hecho nos lo enseñaron en la carrera, ¿no? Como un triángulo. Dos partes que se enfrentan y un tercero que resuelve quién tiene la razón, ¿no? Un tercero desconocido, distinto a las partes, que resuelve la cuestión. Así es como en el imaginario está esta idea del proceso, la idea del juicio, y pues obviamente implícita la argumentación jurídica. La argumentación jurídica como un ejercicio en donde ese tercero descubre quién tiene la razón. Y le da la razón, obviamente, ¿no? El tema aquí es que no es un asunto aislado. Todo proceso tiene un interés social, tiene una hipoteca social. Me parece a mí que si cambiamos esa idea, si volvemos al proceso de una institución social, podemos tener algunas posibles respuestas a estas problemáticas que he señalado, ¿no? Por ahí hago ese ejercicio, ¿no? Incluso, así como volviendo a los orígenes de la idea de justicia, el propio Aristóteles había señalado que la justicia tiene ese doble cariz, es justicia conmutativa, pero a la vez es justicia distributiva, ¿no? O sea, no sé por qué nosotros lo aislamos. O sea, la justicia tiene esas dos caras. Es una justicia entre las partes, pero siempre hay vamos a decirlo así, un tercero interesado que es la sociedad.
la sociedad tiene una expectativa sobre cada proceso. Entonces, quien argumenta, el juzgador, no sentiría que está tomando una decisión solo para el caso particular, lo está tomando para todo el sistema. Si se alteran las pruebas, si se favorece una parte, si no se hace cada proceso con suma responsabilidad social, entonces se trastoca todo el sistema. Porque la expectativa social de justicia es defraudar. Entonces, no son actos aislados. Cada proceso tiene una hipoteca social. Si cambiamos esa idea, me parece, podemos empezar justo a trabajar en un derecho procesal, en una argumentación jurídica con conciencia o con compromiso social. Vean el potencial de esta idea. Si cada proceso es de interés social, como es lógico pensar, incluso yo creo que hasta a través de la interpretación constitucional y convencional podríamos llegar a justificar esto que estoy diciendo, pero si llegáramos a decir, sí, efectivamente, todo proceso, por muy pequeño que sea, tiene una carga de interés social y la sociedad está expectante en que se haga y se realice de acuerdo a los estándares éticos que se tiene que realizar y por ende la argumentación jurídica tiene que tener esa vara alta, ¿no? Bueno, entonces, puesto que es de interés social, el proceso entonces se vuelve una institución colaborativa, ¿no? En términos de derecho probatorio, ¿esto qué significa? Pues que hay que capacitar a todos los niveles, hay que emancipar la argumentación jurídica y hay que emancipar el derecho probatorio, hay que enseñarle a la gente sobre el derecho probatorio. Parece utópico, ilusorio, pero no es así. O sea, hay que enseñarle que cada uno de los actos jurídicos tiene que estar respaldado por algo. Y que hay que tener como esa idea de colaboración. Entonces, el proceso no es un asunto de una élite, de unos cuantos, de la clase judicial, es un asunto de todos. A todos nos conviene que el proceso tenga las características y los estándares de calidad que debe tener, porque de esa manera, entre todos, y súmenlo a la cultura de la verdad, tendríamos ese interés por preservar los hechos. Entonces, no importa dónde se den, ya hay esa cultura en la cual pues tiene que haber esa idea de generar esta legitimidad del proceso, ¿no? De generar ese nivel de certeza. Yo creo que por ahí iría la cuestión, ¿no? O sea, decir, no, no dejar solo estos cursos de argumentación y de derecho probatorio solo en unas cuantas personas, o en un grupo, en una clase, sino volverlo justo eso, una cultura, ¿no? Una cultura. Y entonces, bueno, pues dejaría de ser algo sofisticado, complicado, ¿no? Sino sería un asunto social, un asunto de interés social, ¿no? Que tiene que ver con estos temas que Miguel también apuntabas, ¿no? De seguridad jurídica, de certeza, de transparencia, de acceso. Yo así lo veo. Veo eso como una tremenda área de oportunidad. ¿Cómo ven? A ver, cuéntenme algo. ¿Quién quiere animarse a decir algo? Por algo que quieran complementar. ¿Alguien ha tomado un curso de derecho probatorio? A ver, cuéntenme, estoy aquí para escucharles. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo se entendió? O nada se entendió. Cuéntenme. Bueno, entonces, sí. Muchas gracias, Miguel. Perfecto. Bueno, pues, si no hay más, si no hay preguntas, si no hay comentarios, si no hay nada, yo por aquí me estaría deteniendo.
de todas maneras nos vamos a ver el día de mañana, con otro tema, obviamente, porque así ya ven que está este diplomado confeccionado, se van articulando o engarzando los temas, pero igual, si hay algún comentario o pregunta sobre lo que hoy dijimos, estoy a sus órdenes, igual también, pues ya saben, el correo, las redes sociales, y de todas maneras mañana seguimos con estos interesantes temas de argumentación, ¿no?, jurídica. Que tengan una feliz jornada, muchas gracias, cuídense mucho y les veo mañana misma hora, mismo canal.